Nuevamente con ustedes, su servidor y amigo, el hermano Elías, deseándoles que la paz de mi Señor Jesucristo gobierne sus vidas, sus hogares. Hoy les tengo un tema extraído de la palabra del Señor y lo he titulado Pecado de muerte, en otras palabras, blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta enseñanza. Yo quiero que vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice: si alguno viere cometer a su hermano pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Luego dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. En el versículo 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí dice que hay pecados que no son de muerte, hay pecados que son de muerte, pero toda injusticia, o sea, todo pecado es de muerte. Vamos a descifrar este enigma, si pudiéramos hablar así, de lo que está diciendo aquí. Para esto, vamos a Números, capítulo 15, versículo 24 al 31. Allí nos va a hablar qué son los pecados de muerte y cuáles son los pecados que no son de muerte. Números, capítulo 15, 24 al 31. Mire lo que reza. Si el pecado fue hecho por hierro. ¿Qué es hierro? Hierro es errar el tiro al blanco. Hierro es no acertar. Hierro con Y. La solución la da la misma palabra. Habla de dos cosas. Mire lo que sigue diciendo. Dice: si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia. O sea, hierro quiere decir que lo hizo no a propósito. Lo hizo involuntario, sin darse cuenta, por descuido. Eso es hierro, errar. Usted erró, pecó, sin saber, ignorantemente. Eso quiere decir hierro. Ustedes lo pueden buscar otra versión que no sea la Valera. Puede ser Dios habla hoy, la latinoamericana, cualquier otra versión. Yo creo que la única que habla de hierro es la Valera, y de pronto no lo podamos entender bien. Dice si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto con olor grato al Señor, con su ofrenda y su libación y conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Otra vez, será perdonado porque lo hizo por ignorancia, fue un pecado involuntario, fue por descuido. Hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas encendidas al Señor, y sus expiaciones delante del Señor por sus hierros, y será perdonado de toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Ahora, está hablando de toda la congregación. Ahora nos habla aquí de una sola persona. Dice: si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, o sea, por ignorancia, o volvemos a hablar, involuntario. Cuando pecare por hierro delante del Señor, lo reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendrán para el que hiciere algo por hierro. Este es el pecado que se puede perdonar. Ahora vamos a ver el pecado de muerte. En la ley existía el pecado de muerte. Vamos a ver cuál es el pecado de muerte. Dice, en el versículo 30, dice lo siguiente: mas la persona que hiciere algo con soberbia. ¿Qué es con soberbia? A propósito, ¿cierto? Deliberadamente.
Dice con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor Dios Todopoderoso. Aquí dice Jehová. Dice, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Aquí estamos descifrando que el pecado por yerro es perdonado, pero el pecado voluntario, dice que es soberbia, despreciamos al Señor, la palabra del Señor, ese pecado es de muerte. En la ley ya existía ese pecado. Él es Dios de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Yo quiero llevarlos a Ezequiel capítulo 18, del 21 al 27. Capítulo 18 y el 21 al 27. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice allí Ezequiel? Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 al 27. Leo para ustedes. Dice lo siguiente. Mas el impío, si se apartare de todos los pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Yo quiero aclarar aquí la palabra impío. Tal vez yo pensaba lo mismo, que impío era el que había conocido al Señor y había caído. Aquí está hablando del impío, del inconverso, el que nunca conoció al Señor Jesucristo. Más adelante lo vamos a entender. Dice, y el derecho y la justicia de cierto. Dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. No, vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá, dice el Señor. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto el camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Entiendan que el impío es el que no ha conocido al Señor, porque el que ha conocido al Señor no se llama impío, es justo. Mas si cayere ya pasa a ser impío. Tanto es impío el que no ha llegado a los caminos del Señor, como el que se aparta de los caminos del Señor. Sigue diciendo en el versículo 27, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Y ustedes pueden leer el resto. Aquí está hablando del pecado de muerte y el pecado de vida. Si el que conociendo los caminos de Dios se aparta de la justicia, morirá. Y si el impío, el que no conoce a Dios, se apartare de sus malos caminos, vivirá. Por eso los judíos le decían, no es recto tu camino, Señor. Y para nosotros, al conocer esta enseñanza, pareciera que no fuera recto. Esto lo dice en Ezequiel. Pero yo sé que usted se está haciendo una pregunta. Yo sé que usted está diciendo, es que si yo peco, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Volvamos otra vez. Si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Señor, pero son los pecados involuntarios, por yerro.
Pero el pecado deliberado no tiene perdón, dice la palabra del Señor, ni en esta vida ni en la otra. Pero al culminar esta enseñanza, yo voy a darles un testimonio y voy a decirles que sí tiene perdón. No es lo que el Señor quiere decir, que si usted de pronto cayó, usted va a ser condenado para siempre, no va a tener perdón. No se preocupe por esto, que yo caí de la gracia. Y aquí estoy predicando la palabra del Señor. No los estoy induciendo a que hagan eso, no se lo aconsejo a nadie. Pero al final de esta enseñanza voy a darles mi testimonio. No todo, por encima nada más, porque no nos alcanza el tiempo. Yo quiero hablarle de los pecados de muerte en el Nuevo Testamento y los pecados que no son de muerte. Ya más o menos tenemos una idea. Yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4, 5 y 6. Mire lo que reza. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Óigase bien, después de haber conocido la buena palabra de Dios, haber recibido el Espíritu de Dios y recaemos, Cristo no se puede volver a crucificar por nuestros pecados, porque lo hemos expuesto ¿a qué? Al vituperio. ¿Qué es vituperio? Vamos a ver qué es vituperio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. ¿Qué nos habla sobre el vituperio? Primera de Pedro 4, 14. Mire lo que reza. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, y ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí hay una enseñanza muy profunda. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el blasfeme contra el Hijo del Hombre tendrá perdón, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, a nosotros nos pueden insultar. A nosotros no es el que nos están insultando, es al Espíritu de Dios que mora en nosotros, que por ello es blasfemado. Pero si nosotros honramos el nombre del Señor y lo aceptamos, por nosotros es glorificado el Señor. ¿Qué es vituperio? Es blasfemia contra el Espíritu Santo, es insultar al Espíritu de gracia. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, ahí dice, Dios habla hoy, en la latinoamericana dice que el insulto al Espíritu Santo es el que peca deliberadamente. Ya vimos qué es el vituperio. Ahora yo quiero llevarlos a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Miren lo que reza Hebreos capítulo 10, versículo 26. Del 26 al 31, mire lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, mire que es porque pecamos voluntariamente, pecado de muerte. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor,
de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y pone un ejemplo aquí. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Como les digo, en otras versiones, afrenta quiere decir insulto al Espíritu Santo. Esto es muy grave, leemos estos textos y como que no es para nosotros. Si usted coge un texto de estos para usted, su vida cambia, da un vuelco de 180 grados, créamelo. El principio de la sabiduría es el temor al Señor Jesucristo. Si no estamos prevenidos, Él va a venir como ladrón en la noche a nuestras vidas. Y le aseguro que iremos a tierra caliente. Sigue diciendo en el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice en el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ustedes siguen leyendo ahí, nos aconseja que nos acordemos de cuando gozamos de los deleites del Espíritu Santo, cuando recibimos vituperios, sí, y nos está dando consejos ahí. Este pecado es de muerte, el que pecare deliberadamente después de haber conocido la verdad. Miren, más le valiera no haber nacido, dice la palabra del Señor. Ahora, quiero que quede bien claro. ¿Cuál es el pecado de muerte? El que pecamos deliberadamente, por soberbia. Ahora, ese abogado tenemos para con el Padre, como hablamos antes. Ese es cuando somos máquinas de hacer pecado. Estamos contando una historia y se nos sale un pecado. Ahí sí, porque lo hicimos por hierro, se nos salió. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que nos habla el hermano Pedro sobre esto. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo Segunda de Pedro, capítulo 2, 15 al 22. Mire lo que reza. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia en la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí está hablando de los que enseñamos la palabra. Aquí está enseñando de los que por lucro como Balaam nos enriquecemos con el bolsillo de los demás. Eso está hablando aquí, me lo está diciendo a mí, en los parques. Yo cuando voy a llevar la palabra, me reciben, ¿sabe cómo me reciben? Ustedes son ladrones, ustedes tienen los mejores carros, ustedes no sé qué. Yo les digo, mire, por favor, aquí ustedes no tienen, conmigo no tienen que pagar diezmos, es una excusa lo que ustedes están presentando. Porque conmigo, aquí yo no les voy a cobrar nada. Aunque sean excusas, en parte tienen la verdad. Y les voy a decir algo. Mucho pueblo
que quiere entrar a los caminos del Señor, nosotros somos obstáculo para que ellos no entren. En la ley el Señor Jesucristo le dijo a los sacerdotes: fariseos hipócritas, recorren mar y tierra, hacen un prosélito y lo hacen más hijo del infierno que lo que era. Así estamos nosotros. Yo me incluyo, no estoy juzgando a nadie, a ninguno de ustedes estoy juzgando. A mí, me lo está diciendo a mí, yo que estoy enseñando la palabra. No puedo vivir del bolsillo de los demás. Dios agregaba ya a la iglesia. Esto no es un insulto para nadie, es lo que yo he vivido en las calles. La gente se está perdiendo, por favor. Vale más un alma, por favor, vale más un alma que cualquier dinero en este mundo. Aquí se nos van a quedar los diplomas, aquí se va a quedar el maldito dinero. Pero lo que nos llevamos a la eternidad es esta preciosa palabra. Y Dios no puede ser burlado, Él dice: lo que el hombre siembra, eso segará. Y para Él vale más una alma que ni cualquier cosa en el mundo. En el versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez. Aquí está hablando que si después de haber conocido la verdad y cae otra vez, dice: por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postre de estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el barro. Hermanos, les prometí un testimonio. Se lo voy a dar muy parcial, no se lo voy a dar completo, porque es muy largo, fue de días. Yo caí de la gracia, blasfemé el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios, lo blasfemé porque cometí un pecado deliberado. Mire, no interesa el pecado que haya sido una mentira, haya sido cualquier cosa. Sabía que uno, tal vez a usted no le ha pasado nada todavía, ovejita, pero espero que nunca le suceda. Cuando nosotros tenemos conocimiento de algo, el Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que como ya lo habían visto a Él y ya había venido, les era pecado, porque Él les enseñó cosas que ellos creían que no era pecado. Un ejemplo: ellos estaban enseñados a tener un harén de mujeres. El Señor Jesucristo les dijo: los antiguos dijeron no adulterarás, mas yo ahora os digo que con solo desear una mujer ya adulteró en su corazón. ¿Se da cuenta, mi hermano, que les hizo pecado? Ahora, nosotros teniendo el conocimiento de la verdad y pecamos deliberadamente, hermanos, valieron o no han nacido. Yo pequé, no les voy a decir el pecado, porque haya sido la mentira, o usted dirá: pero es que yo no soy mentiroso. ¿Cuántas veces el teléfono repica y alguien va a contestar y usted le dice: dígale que no estoy? Pecamos a todo momento. Pero cuando tenemos ese conocimiento ya no pecamos, créame lo que no pecamos. Porque el principio de la sabiduría, vuelvo y lo repito, es el temor al Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pequé, caí en la gracia, tuve un sueño. El Señor habla a través de los sueños para evitar que nuestra alma vaya al sepulcro, nuestro cuerpo sea muerto, sea pasado a espada a los que nos quitan la vida, dice el Señor. Eso está en Job. Me dio un sueño y yo no le hice caso al sueño. No voy a alargar qué fue el sueño. Fue un sueño terrible. Al otro día fui a orar a misa, fui a alabar al Señor, y en mi mente solo habían blasfemias. Era blasfemar al Señor. Y yo que estaba como loco. Yo decía: pero ¿por qué no fui capaz de orarle al Señor? Armé maletas y me fui por allá para una parte que se llama La Montaña, muy lejos de aquí.
Y allí me metí en unos días de retiro. Sueños que me atormentaban, no era capaz de orarle a mi Señor, hermanos que me profetizaban que yo estaba mal sin conocerme. Eso fue algo horrible, yo no se lo deseo a nadie. 10 días estuve allí en un retiro, donde pude entender para qué es un ayuno. Eso no es para echar fuera demonios. Eso es para quitar las cargas de opresión del trabajador que usted le tenga y dejar libre a los que usted tiene atados, vestir al desnudo, darle comer. Eso es lo que quiere decir. No es para echar fuera el demonio. Porque el Señor dijo, si yo echo el demonio por el dedo de Dios, ¿por quién lo echan sus hijos? Un ayuno no va a ser, mi santidad no va a ser él. Es el Señor el que echa fuera los demonios. Bueno, no nos salgamos del tema. Pequé. 5 días, sueños horribles allí, sin comer nada. 10 días, nada. Yo dije, nací para presa. Cogí por una carretera triste, aburrido, desesperado. Son 3 horas y media subiendo y son 1 hora bajando. Ya iba culminando, llegando a la central, a la carretera central. Me metí debajo de un árbol de guayabo. Y yo le decía, Señor, yo nací para presa, nací para condenación. Usted no me va a perdonar, Señor. Allí recibí el perdón del Señor. Sentí un dolor en una parte íntima de mi cuerpo. Y yo dije, bueno, ¿esto qué es? Pero mi mente quedó lúcida, quedó limpia. Y yo le decía, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo me palpé y tenía un tumor. Yo me palpé ese tumor y yo le decía, gracias a Dios por este tumor. Gracias, Señor, por esta enfermedad, porque me la quitaste de la mente, Señor. Y allí en Deuteronomio dice, enviaré locura, enviaré tumores, dice la palabra del Señor. En los intestinos, dice la palabra del Señor. Pero yo nunca había sido tan feliz con una enfermedad en mi cuerpo como esa, porque había sido libre de mi mente. Hermanos, esto es más largo, pero así, abuelo de pájaro, les estoy contando esta enseñanza. Dios me libró, Dios me perdonó. La palabra del Señor dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Doble rodillas, nadie puede orar por su pecado de muerte, por favor. Yo todavía escucho en congregaciones donde dicen, ¿quiénes se apartaron de los caminos del Señor? Y alzan la mano y dicen, vengan acá y oremos. Borrón y cuenta nueva, reconcíliense con el Señor. Así no es, por favor, no es. Juan dice que no ora por esos pecados. Hermanos, si usted está en esa condición, doble rodillas, hasta que Dios le levante la causa. ¿Sabía que dice la palabra que si tu hermano peca contra ti, ve y ponte en paz con tu hermano, no se deje viniendo por el camino, viniendo en este mundo? Él te entregue al juez, que es Dios, y el juez te entregue al alguacil, que es un carcelero, y él te meta a la cárcel, que es Satanás, y no salgas de allí hasta que pagues la última drama, como me pasó a mí, hasta que esa enfermedad no llegó a mi cuerpo por el pecado. Acuérdese que en el Antiguo Testamento Dios no perdonó, a David lo perdonó, pero su